analizar qué sucede con la función lineal. La función lineal tiene dos términos, si está completo el polinomio. Tiene el coeficiente con la parte literal que corresponden al término lineal y el término independiente. El término independiente es el que le corresponde a este valor, en este caso es 1, es el valor para el que el valor de la x es 0, el valor de la abscisa es 0 y representa la ordenada al origen. ¿Ven? Ahora vamos a ver qué pasa con ese valor. Entonces miren lo que sucede. A medida que el valor de A va el valor del punto de la ordenada al origen va aumentando o disminuyendo, la función se va desplazando y va intersectando al eje Y en ese valor. Por ejemplo, ahí está intersectando en menos 4,67 y la ordenada en la función es 1x menos 4,67. Ahí intersecta. La ordenada al origen es menos 2,34 y la función es 1x menos 2,34. Y así sucesivamente. ¿Por qué es eso? Porque como ya sabemos, cuando la variable independiente vale 0, si yo reemplazo en la ecuación, 1 por 0 es 0 más el valor que le corresponda a la ordenada al origen. Ese es el valor cuando yo analizo la ordenada al origen. Ahora vamos a ver qué pasa con el coeficiente lineal, el que acompaña a la x, que representa la pendiente, que me va a decir la inclinación de la recta. Fíjense que acá la recta con el eje de las x forma este ángulo. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que va pasando. A medida que ese valor va aumentando, el ángulo que forma la recta con el eje de las x va aumentando y se va acercando al eje Y. ¿Sí? Fíjense, acá aumentó. Es mayor el valor de la pendiente, significa que el crecimiento es más rápido. ¿Ven? Fíjense que para pasar de este punto, supongamos que marcamos otro punto B. Bueno, acá marca la ordenada y la abscisa, pero vamos a plantear un punto. Vamos a marcar el punto acá, B. Vamos a ver qué pasa con el punto A y el punto B. Fíjense. Seguimos. ¿Ven que la distancia entre A y B, a medida que el valor de la pendiente aumenta, se va alejando? ¿Ven? Y ahí empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, y acá algo empieza a pasar. Fíjense, el valor de la pendiente se va acercando a 0 y tanto B se va acercando a hasta que va a llegar un momento en que esa variable va a quedar paralela al eje X. Fíjense, ¿ven? Ahí queda paralela al eje X. Entonces la pendiente no existe, se anula, es una función constante. ¿Está? Ahora fíjense que va a seguir pasando. La función cambió. Ya no tiene la pendiente, el ángulo es distinto. Fíjense, acá el ángulo suma los 90 grados más lo que le corresponde al segundo cuadrante. Fíjense qué va pasando. El valor también de esa pendiente se va alejando. Fíjense que la relación entre A y B se va ampliando. ¿Ven que se forma como un triángulo cada vez más grande? Fíjense. Fíjense, este triángulo. Fíjense, este triángulo, ¿ven? Entonces, la pendiente me da la inclinación de la recta. Y lo que me dice es cómo varía el eje Y a medida que yo voy variando el eje X. Y esas son las cuestiones básicas que tiene la función lineal. Que yo tengo que reconocer el valor de la ordenada al origen, que tengo que reconocer también el valor de la abscisa, que es la raíz, el valor donde intersecta al eje X. Fíjense que acá es el valor de X cuando Y vale 0.
Entonces uno va a ir relacionando estos conceptos. Entonces tengo un valor donde la función intersecta al eje y. Eso se llama ordenada al origen, porque el valor del x es 0. Es entonces el valor de la ordenada cuando x es 0. Voy a tener una raíz. La raíz o C0 o abscisa al origen es el valor donde la función intersecta al eje x, que es el valor de x cuando la ordenada vale 0. Y también me va a decir, la pendiente me va a indicar qué es lo que está pasando con esa función. Cómo va creciendo, si sus crecimientos son más grandes o si sus crecimientos son más chiquitos, más lentos. Si es una función creciente o una función decreciente. ¿Cómo me doy cuenta si es una función creciente o decreciente? Fíjense, el valor de A, el valor de C y el valor de B. Miremos las ordenadas y las abscisas. Fíjense, la componente X es, en A es 0, en B es 2,7, que estaría acá, y en C 0,92. Entonces, fíjense que a medida que la función crece en X, el valor de X va aumentando porque C 0,92 es mayor que 0 y 2,7 es mayor que 0,92, los valores de I van disminuyendo. Entonces fíjense que si yo me quiero mover, por ejemplo, esta, si yo muevo B, a medida que yo me voy moviendo, el valor de X va aumentando, pero el valor de Y va disminuyendo. ¿Sí? Entonces es una función decreciente. Y también fíjense que si yo sigo mi dedo, mi mano, si fuese esta mi mano, fíjense que en mi mano, a medida que se mueve hacia la derecha, mi mano va bajando. Veamos ahora qué sucede si fuese una pendiente positiva. Fíjense, acá también tengo valores. El valor de C, el valor de en A y el valor en B. Fíjense que acá X vale menos 0,77, en A vale 0 y en B vale 0,9. Entonces fíjense que a medida que yo traslado el valor de B, el valor de X va aumentando, fíjense acá, y el valor de Y va aumentando. Fíjense que ya es mayor, ahí es 1,51. Y si yo tuviese que medir esto con mi mano, fíjense que a medida que mi mano va yéndose hacia la derecha, mi mano va subiendo. Por lo tanto, es una función creciente. Entonces, hasta acá vimos que en una función lineal tenemos que conocer la pendiente, la ordenada al origen, la raíz, si es creciente o decreciente, y eso me lo da el signo de la pendiente. Si la pendiente es positiva, es una función creciente. Si la pendiente es negativa, es una función decreciente. La imagen y el dominio ya sabemos que son los reales, y así más o menos estamos empezando a analizar una función.